¿Te imaginas poder transformar datos aburridos en gráficas animadas súper llamativas? ¿Y hacerlo tú mismo? Aquí voy a mostrarte cómo lograrlo usando Neutron. No necesitas tener grandes conocimientos previos. Durante el vídeo aprenderás desde cero y de una forma muy práctica. Verás que es más fácil de lo que parece y los resultados te sorprenderán. Mira todo el vídeo y descubre cómo hacer que tus gráficos se vean espectaculares. Imagina poder crear animaciones de gráficos que parezcan sacadas de una producción profesional. Con este tutorial aprenderás exactamente cómo puedes tener resultados increíbles y sin complicaciones. Con unos pocos pasos en Neutron tendrás gráficos dinámicos y visuales que captarán la atención de cualquiera. Lo mejor es que no necesitas horas de trabajo, es un proceso rápido y directo, pensado para que aprendas de la mano de alguien con experiencia. Te aseguro que al terminar serás capaz de crear llamativas animaciones. Vamos a abrir nuestro Neutron y lo primero que debes hacer es comprobar que tenemos nuestro proyecto en el formato deseado. En el rango de frames veo que es demasiado largo. Quiero que dure unos 4 segundos y como tenemos la velocidad de fotogramas en 24, serán en total unos 96 fotogramas, si no me fallan las matemáticas. Así, con este paso hemos modificado la duración del proyecto y el timeline se ajustará a nuestro valor. Para no alargar innecesariamente el vídeo, hice en Inkscape la base de nuestra gráfica y la exporté como PNG. Así que, para ponerla como fondo, lo primero es cargar el vídeo con pulsar Tab. Se nos abre el buscador donde pondré Read. Esto me abre el navegador para buscar el archivo y cargarlo en Neutron. Solo he de conectarlo con el Viewer y ya lo tendremos en el visor. Ese paso es fácil, ¿no? Pues el siguiente también lo será. Para unir dos imágenes siempre necesitamos un nodo Merge, por lo que pulsando de nuevo Tab le pongo Merge y aquí tenemos el nodo que hace de unión. Por defecto se conecta con la entrada A, pero como os he explicado otras veces, si una imagen va de fondo debemos conectarla a la entrada B del nodo Merge. De nuevo con la tecla Tab buscamos un nodo que en esta ocasión es el conocido de otras ocasiones, nuestro RotoPaint, que conectaremos en la entrada A del Merge, ya que irá en primer término. Ahora clicamos en este icono de lápiz sosteniendo para cambiar a la herramienta de pluma. Comenzamos a marcar los puntos de ruta que llevará nuestra línea de la gráfica y ahora toca ajustar la línea creada. Si movemos un poco el cabezal de reproducción veremos que tiene algo de grueso la línea. Nos iremos a las propiedades del nodo, a la sección de Stroke, y es ahí donde podemos modificar esa línea ya que es un borde. En este cuadradito podemos con doble clic elegir el color. Nos posicionaremos donde queremos que aproximadamente termine la animación. En la misma pestaña de Stroke podrás ver un ajuste que pone Visible Portion Start. Si clicamos con el botón derecho del mouse en uno de sus valores y seleccionamos Set Key All Dimensions, estaremos marcando un keyframe. Si ahora nos posicionamos donde debería comenzar la animación y en el segundo valor lo cambiamos a 0, se creará otro keyframe. Y la magia, si ahora le damos al play, es que se nos ha creado una línea animada. ¿Ves qué fácil es? En unos minutos tienes una gráfica animada lista para impresionar. Pero queremos hacerlo más vistoso aún. Vamos ahora a buscar un nodo llamado Corner Pin y como ha de moverlo todo lo conectamos pulsando la tecla Control entre la salida del Merge y la entrada del Viewer. Nos posicionaremos sobre el inicio o donde queremos que inicie. Como puedes ver han aparecido unos tiradores en cada esquina y aquí tenemos sus coordenadas. Moveré primero los tiradores de la izquierda haciendo que se cree algo de perspectiva. Ahora, en cada uno de los valores de las coordenadas, con el botón derecho del mouse activo los keyframes. Me posiciono ahora casi al final del timeline y moveré los tiradores a su posición original y moveré los de la parte derecha. Y de esta manera tan sencilla le hemos dado más dinamismo a nuestra animación. Veamos cómo queda. Con este truco de profesional le das el toque que faltaba para hacerla sensacional. Solo tienes que exportarla y tienes una gráfica animada a la que le puedes poner los datos que quieras.
para representar cualquier estadística. Si quieres saber más sobre Neutron, por aquí te dejo otro interesante vídeo. Gracias por ver.